Hola Bablovers y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos en donde estamos explicando todo sobre las certificaciones de SAP. En este video vamos a hablar sobre las certificaciones que SAP ya retiró del mercado, cómo saber si la que tú querías presentar ya la retiraron y cuál sería la alternativa. Y mucho ojo en que estoy diciendo alternativa, porque estas nuevas certificaciones son eso, nuevas, no son el reemplazo de las certificaciones que ya retiraron. Son completamente nuevas ya que se enfocan a las nuevas tecnologías de SAP. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y por si no me conoces, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal Mundo ABAPer, una consultora ABAP certificada y con más de 10 años de experiencia. Ganadora del Devtoberfest por 2 años consecutivos, un concurso oficial de SAP. Y orgullosamente también soy una SAP Champion mexicana. Entonces, ahora sí vamos a revisar en dónde podemos consultar cuáles certificaciones se retiraron y cuál es la alternativa. Para eso vamos a mi plataforma favorita y la plataforma favorita de todos los ABAP lovers, SAP Learning. Seleccionamos el menú Get Certified y nuevamente Get Certified. Y aquí nos deslizamos hasta abajo en la sección de More Questions. Que por cierto, en esta sección nos muestra las certificaciones más populares que la gente está presentando o en las que la gente se está certificando. Y aquí en More Questions vamos a Find Answers. Nos vamos a la sección de las certificaciones retiradas y damos clic en este enlace. Y aquí tenemos un PDF con todas las certificaciones que SAP ya retiró y la alternativa. Si deslizamos un poquito hacia abajo en este PDF, tenemos el índice y nos interesa la sección de certificaciones retiradas. Le damos clic. Aquí tenemos esta tabla con todas las certificaciones que se retiraron del mercado y sus alternativas. En esta columna tenemos el ID de las certificaciones retiradas. Es decir, si tú ves el ID de la certificación que tú querías presentar en esta columna, lo siento mucho, pero ya no es posible que la presentes, ya no la vas a poder encontrar disponible en el mercado ni presentar el examen. Y en esta otra columna tenemos la alternativa que SAP nos recomienda para esa certificación que ya retiró. Y como dije, te lo vuelvo a mencionar, dije alternativa porque estas nuevas certificaciones son nuevas, no son reemplazo de las que ya retiraron. Y para que te sea más fácil, puedes usar la herramienta del buscador. Aquí ingresas el ID de la certificación que tú querías hacer. Por ejemplo, tengo entendido que este ID es para la de finanzas en las versiones de SC. Y si la encontramos aquí es porque ya no la vamos a poder realizar, pero nos recomiendan como alternativa hacer esta otra en las nuevas versiones. Ahora un ejemplo con la certificación ABAP. Este es el ID de la certificación que ya retiraron. Si la encontramos aquí en esta columna es porque ya no la vamos a poder presentar, pero nos dice o nos recomienda hacer esta otra alternativa que es ABAP Cloud. A mí me encantó este PDF para buscar las certificaciones retiradas y la alternativa, y si a ti también te gustó, por favor déjamelo saber en los comentarios para saber si ya conocías este PDF o apenas lo estás descubriendo, y sobre todo si te gustó y si te resultó de utilidad. Ahora, ya que identificaste la versión alternativa de la certificación que retiraron, simplemente copias el ID, nos regresamos a SAP Learning, a Get Certified, buscar certificaciones y en el buscador ingresamos el código de la certificación alternativa. Y aquí ya podemos ver sus detalles y cómo prepararnos para ello. Esto de los detalles y cómo prepararnos ya lo expliqué en videos anteriores más a fondo. Por si tienes más dudas sobre esto, revisa los videos anteriores. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas esta información. Y si el video te ayudó y te gustó, me lo puedes agradecer con un súper gracias o invitándome a un café en el enlace que viene en la descripción. Y también te agradecería si me pudieras apoyar dejando un like, compartiendo y dejándome tus comentarios para saber qué te parece esta playlist y poder mejorar los siguientes videos.